Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde le daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en Las atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Hola, bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en la Feria del Libro, en este programa especial de Tramas, con la colaboración o digamos con este nexo que se hizo entre las radios de nuestra provincia, particularmente de aquí de la capital, entre FM Cacán y Radio Nacional Catamarca, así que un gusto comunicarnos también con la audiencia y la oyentada de Radio Nacional Catamarca. Estamos con Víctor Martínez, bueno, estamos con Leo, parte del equipo. Hola Leo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a la oyentada de Tramas, porque vamos a aclarar, audiencia de Radio Nacional, desde Cacán nosotros, cuando hacemos Tramas, tenemos oyentada. Exacto. Y hoy con la ausencia de nuestra compañera Alba Bogas tuvo un inconveniente, así que estamos en una mesa así como media machirula, pero no es lo normal de nuestro panel. Estamos con el director de Radio FM Cacán, Pablo Sánchez, así que bueno, un gusto también que estés aquí, Pablo. Pero muy buenas tardes, Roberto, por supuesto Leo, y a Víctor, obviamente, y a Albita, los saludamos de acá. Exacto. Alba Bogas, que es la otra componente del equipo de Tramas. Bueno, de Radio Cacán, por supuesto, el agradecimiento a Radio Nacional por tener esta apertura con todos los medios de comunicación. Bueno, uno es eso, Cacán FM. Y desde luego, bueno, acá estamos para poder hablar de, ustedes dirán de qué. Bueno, y le damos la bienvenida a Víctor Martínez, que estuvo presentando un libro el martes pasado. ¿Cómo estás, Víctor? La verdad, cansado. Sí, cansado. Cansado de presentar libros. De viajar, básicamente. Bueno, bien, Roberto. Te agradezco la invitación. Sé lo que significa, por haber trabajado muchos años en radio, lo que es estar metido en esto y lo que significa producir, básicamente. Armar. Y que de pronto por ahí algún invitado te falle y te quedás con el dedo ahí colgado, que del otro lado no te ven, pero que intuyen que hay silencios. ¿Qué pasó? Hay algo que falta. Bueno, más o menos estamos siempre preparados a la eventualidad como para, bueno, cubrir con alguna cosa si es que algo falla, digamos, porque siempre algo puede fallar y hay que estar, digamos, como preparados para que eso siga, digamos, funcionando. Uh-huh. Bueno, contanos ya que estás acá, Víctor, que, bueno, de lo que presentaste, como si te gustó la presentación que se hizo. Bueno, estaba Pocho, estaba Cecilia Guerrero en ese panel, aparte de los que estaban sentados ahí, entre los que yo me incluyo. No, mira, contanos del libro. En principio es un trabajo por demás interesante y creo que tiene mucha vigencia en este momento por lo que está pasando en Medio Oriente. O sea, Khalid Camus era un visionario. Para haber escrito Al mundo le falta un tornillo, en 1920 estamos hablando, recién se salía de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Disculpe, ese es el título del libro, aclaro para la oyentada, ¿no?
el título del libro de Víctor. Víctor remite a un tango, ¿no? Y acá dedicamos el poeta. Que es el autor de eso. Sí, perdón, porque a veces se me chispotean las cosas. Uno supone cosas que el resto no lo supone. Pero en general, creo que tiene vigencia por eso, por lo que el horror que se está viviendo en este momento en el Medio Oriente, pues es espantoso. Es espantoso. Y digo esto por el hecho de que, bueno, lamentablemente después del horror de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? No termina de cicatrizar eso y aparece la Segunda Guerra. Lamentable, digamos, ¿no? Todo por una codicia desmedida. Y hoy en día, si tenemos que entrar a hilar finito por lo que está pasando en este momento en Medio Oriente, pasa lo mismo, digamos, las historias se repiten. No es que Enrique Santos Discépolo, por tomar un nombre, o Miguel Cantilo hayan sido visionarios. Uno escucha y lee Cambalache, y escucha y lee la letra de Marcha de la Bronca, y vos decís, ¿cuál es la diferencia? Eso es un lugar que me sorprendió cuando vi el libro que hiciste sobre Eva y sobre Cristina, que tenés un nexo con la música, ¿no? Digamos, me acuerdo que en la presentación, en las primeras páginas de ese libro, había un pedazo de una canción que no me acuerdo cuál es, y este libro tiene parte de la letra de una canción como título del libro. Ahí tenés algo, ¿no? Me parece que como que la música lo usás como un pie, incluso estás hablando ahora de autores y de compositores musicales. ¿Hacés como un pie en la música y desde ahí escribís o cómo estableces ese nexo? No, yo voy a ser honesto, no quiero macanear. Seamos honestos. El tema central del asunto pasa por el hecho de que yo participé de un evento, no solo como disertante, sino como parte de la organización de ese evento, que fue el Congreso de Filosofía Popular de La Rioja. Ahora, yo en ese momento intuía que algo se podía repetir, porque ya había participado en otros eventos similares, que era el tema del academicismo. Claro. Intuyendo eso, la ponencia mía fue casualmente esa, ¿sí? Pensamiento académico versus pensamiento popular. Falsa dicotomía, porque no es necesario que estén enfrentados. Exacto. Se pueden complementar perfectamente. Son complementarios. Y creo que ponerlos en contraposición es un error. Es enemistarlos de una manera casi infantil. Bueno, en este caso particular, en este libro, yo rescato mucho la formación que a mí me dio un tipo extraordinario que se llama Rodolfo Kusch. Claro. ¿Por qué? Porque él arranca de una premisa que la academia tiene hasta el día de hoy, que es la negación del pensamiento popular. Entonces, cuando vos negás a la filosofía popular, que yo anoche lo daba como ejemplos concretos, por ejemplo, Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Eso sale de la sabiduría popular. Y sobre todo hay giros idiomáticos que son mucho más explicativos en el habla cotidiana que cualquier construcción académica para explicar cualquier cosa. Haceme la gamba, en términos académicos, creo que no tiene parangón, no existe parangón. O sea, creo que forma parte del pensamiento popular ciertas expresiones que nacen, que tienen su raigambre, en nosotros, y que no hay forma de que tanto... Después la academia creo que se encarga de estudiar el porqué de eso, pero si desde ahí se lo niega, me parece que sí, es completamente injusto. Sí, la academia tiene que tener una voluntad para hacerlo, ¿no?
Justo en esta semana, creo que no sé si fue el miércoles o jueves, no, el martes pasado, se hacía en Los Altos el Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior, que es un programa, digamos, de la Universidad Nacional de Catamarca. Nos habían invitado, porque yo en algún momento estuve trabajando en eso, con lo que se llamaba el programa Recuperando la Memoria, que lo llevaba adelante la magíster Mercedes Díaz, y que buscaba precisamente eso, desde ese lugar de extensión, no ir a enseñar al pueblo, a los tejedores, a los que hacían alfarería, sino a ir a intercambiar o a ir a potenciar, ¿no? O sea, dejar de esta cosa, digamos, a propósito del 12 de octubre, ¿no? De esto, de cosa expoliadora de la academia, de seguir haciendo un extractivismo de la cultura, para ir a un encuentro de pares, donde la academia no es alguien que va a enseñar, sino es alguien que va a intercambiar conocimientos, va a intercambiar saberes con eso, ¿no? Con el pueblo, que no es que no sabe, no es que no tiene conocimiento, no es que, digamos, nació recién, o sea, está, digamos, casi antes de toda esta cuestión académica, viene formando, viene aprendiendo, tiene conocimientos en medicina, bueno, en todo lo que es tejido, el teñido, bueno, las cosas que se hacen dentro de la alfarería. Parece que hay la academia, o esto que habla, ¿no?, del academicismo, es un problema que necesita ser solucionado desde la misma academia. Tiene que bajar un cambio, para decirlo en formato popular, bajar de la palmera, no sos el que tiene todo el conocimiento. No, ahí te haría una pequeña observación. Observemos. Yo creo que no es casual que pase eso. No, por supuesto. Profesamente han pensado. Por ahí alguien dijo en algún momento, y sentía orgullo en mencionar eso, aquello del dramaturgo uruguayo, que en una obra de teatro, Mi hijo el doctor. Pero, ese hijo el doctor no estaba pensado en términos sociológicos, no estaba pensado en términos sociales, sino al contrario, en términos diferenciadores. La familia de barrio, que orgullosa decía Mi hijo el doctor, sí, no le decía al hijo, bueno hijo, volvé para el barrio y devolvé porque fuimos nosotros los que te permitimos a vos formarte. Sí, no solo la familia, sino el barrio, la comunidad. No tenés que diferenciarte, claro, porque tenés el título. Exacto. Ahora. Tenés que devolver a quienes te dieron a vos la posibilidad esa. Y eso no se dio. Entonces hay una especie, vos señalabas muy bien recién, hay un aparato cultural que los impone como la zanahoria, el burro. O sea, la academia te premia. Entonces, todos están esperando ser convocados por la academia, te colocan la cucarda y ahí vos sos académico. Ahí sos. Claro. Si no, no existís. Si no, no sos. Claro. Y eso, lo que ustedes vienen manifestando tan claramente, y para ponerlo en fecha, diría yo en el caso, se ha profundizado, o en todo caso apareció tremendamente en los 90. Claro. A partir del hombre que nos prometió salariazo y revolución productiva. Y creo que eso degeneró en lo que hoy, y en algún momento se empezó a querer rescatar, que fue después del 2003, pero que indudablemente volvimos a caer, bueno, culpas también de los últimos gobiernos populares, por así decirlo, por no profundizar, ¿no? Siempre Víctor, cada vez que charlo con él, me hace recordar diciendo a dónde fallaron en la educación, fallaron en profundizar y decir qué es lo que somos y a dónde vamos, ¿viste? Y se perdió eso, y hoy, bueno, es la consecuencia de la aparición de
estos personajes que son muy preocupantes, ¿no? Son preocupantes porque además tienen un correlato en los jóvenes, por lo menos en gran parte de la juventud. Y eso es más que difícil de tragar, ¿viste? O de sostener, de que no tengamos... Yo soy optimista de por sí, pero creo que todo lo que ustedes marcaban y bien, bueno, ¿qué hacemos en todo caso para poder revertir lo que, no digo que sea inevitable, pero indudablemente es difícil de digerir porque estamos en una situación más que difícil, ¿no? Hay una cosa que es importante reafirmarlo en cuanto a lo que vos estás diciendo, Pablo, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de dar nombre, porque acá no hay que esquivarle al bulto, estamos hablando de Milei. Y este hombre es un producto cultural de eso que señalabas vos, Roberto. Es un tipo con una soberbia tal que él cree que la escuela de Austria, que el pensamiento liberal, que la escuela de Frankfurt, que Chicago, que es la verdad. Y los demás no existen. Y si hay que matarlos, se los mata. ¿Sí? Entonces, eso es una parte de una cultura. Investigando la vida de Milei, yo di con varias claves, porque no concurrió a una universidad pública, por ejemplo. Y eso habla mucho también de la conformación ciudadana que puede llegar a tener este candidato, ¿no? De cómo se identifica realmente con lo que, digamos, se está proponiendo. Creo que un poco en ese sentido hay que afilar la mirada. No creo que sea lo mismo que estos factores no sean digamos, sean en unos y en otros diferentes, digamos. Pero hay una cosa que sí, a vos te tiene que, a nosotros, nos tiene que servir de referencia, volviendo a lo que Pablo decía hace un momento. Tenés 2 ejemplos concretos de universidades públicas. Te doy los nombres. Feynman y Lugan. Correlo a uno por derecha y correlo al otro por progresista. Los 2 salieron de universidades públicas. Y vos lo que decís, no puede ser que nuestra universidad esté vomitando estos tipos. O sea, tenemos que empezar, como decía Pablo hace rato, tenemos que empezar a resolver el tema, qué contenido estamos volcando, qué formación estamos volcando en las casas de altos estudios. Hay algo que está fallando. Ciertamente la vuelta es a la crítica academicista, más allá de si fuera pública o no, pero obviamente. A los contenidos, exactamente, ¿no? Sí, sí. Digamos, porque hay ahí, digamos, algo que también en la academia se habla y se habla mucho, que es del... Perdón, Robert, sí. quiero, porque Robert estudia en la Universidad de Madres y los contenidos son diferentes. Claro, digamos, se cuestiona mucho, digamos, este paradigma europeizante, ¿no? O sea, digamos, como que todo nuestro conocimiento viene de Europa y desde ahí es donde nosotros aprendemos. Y después nosotros queremos pensar sobre nuestra realidad, pero estamos pensando con la cabeza europea, digo, con porque el manual. esa es nuestra formación, claro. Lo que ahora más se dice, ¿no? El manual del almacenero. Claro. Hay lo que decías, Víctor, sobre este personaje Milei y esta escuela austríaca. Bueno, estuve viendo quién es este Friedrich von Hayek y es un tipo... El gurú de Milei, ¿no? El gurú de Milei, y es un tipo, bueno, interesante, liberal al extremo, digamos. Milei repite un poco lo que dice esta persona, que no es nueva. O sea, nació en el 1880 y pico. O sea, tiene, digamos, sus años, no es algo revolucionario y que hoy dice, oh, mira la novedad que tiene el tipo este. Era como el Durán Barba. Que... No, es mucho más viejo, ya se murió hace cuántos años. ¿se murió? Ya murió, sí.
Bueno, entre todo lo que vi, hay un libro que se llama El camino de la servidumbre, que es de 1944, y les leo un pedacito. Dice: cualquier política dirigida directamente a un ideal de justicia distributiva, es decir, a lo que alguien entienda como una distribución más justa, tiene necesariamente que conducir a la destrucción del imperio de la ley, porque para poder producir el mismo resultado en personas diferentes, sería necesario tratarlas de forma diferente. ¿Y cómo podría entonces haber leyes generales? Digamos, este fragmento me lleva a lo que dice Milei y su enojo, digamos, con la justicia social. O sea, el Estado de derechos, nuestro Estado, es como que busca poner el bien común o el bien o lo que sería el derecho público por encima del derecho privado. Y la democracia es eso, ¿no? No, y lo que está impulsando en definitiva esta gente, digamos, con este pensamiento liberal, neoliberal, extraliberal, es invertir. O sea, que el derecho privado prime por sobre lo que sería el derecho público. Entonces, mi derecho yo diría por sobre el derecho de los demás. Perdón, ¿sí? Yo diría el derecho individual. Claro, sí. No, el no privado. bueno, el privado es el mío. Claro. O sea, mi libertad está por encima de la libertad de todos ustedes. Y eso es antidemocrático. Totalmente. Eso es, Totalmente. eso, digamos, más allá de que fuera un candidato postulándose para la democracia, digamos, dentro de los postulados que sigue, son antidemocráticos. Totalmente. O sea, necesita ser antidemocrático. No puede ser democrático si quiere imponer eso, digamos, porque la democracia, ¿qué es? El gobierno de las mayorías. Exacto. Y ahí la mayoría no existe porque lo que prima es lo individual, por sobre lo que sería la mayoría. Bueno, este tipo, Hayek, se entrevistó 2 veces con Pinochet. ¿Y quién es Pinochet? Bueno, uno de los grandes genocidas de América Latina, digamos, igual que Videla, igual que toda esta gente. Hay una cosa que por ahí no sé si ustedes lo conocen o no. En la antigüedad hay 2 ejemplos muy interesantes para contraponer esto de la cual se cuelga Milei. Uno de ellos es Trasímaco de Calcedonia, tipo muy especial, que en aquellas épocas ya decía él que los que manejan la cosa pública, los que manejan el poder político, son los que hacen las leyes. ¿Para qué? Para su beneficio. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Claro. No es una cosa nueva. Y cuando, por ejemplo, Perón trae a colación lo de Licurgo, que decía que fue el primer justicialista, y tiene razón, ¿sabes por qué? Porque terminó siendo más o menos como los unitarios que se refugiaron en Montevideo para voltearlo a Rosas. Es más o menos lo mismo. Todos se trasladaron desde afuera de Grecia para tildarlo, ¿sí?, a Licurgo como un tipo nefasto, porque distribuía, porque le parecía que todos los recursos eran de todos. Otro tipo, que de ahí viene el término, fue tirano. Claro. Y automáticamente, de ahí viene con que se llenaba la boca, ¿cómo se llamaba que estaba con Neusta? Grondona. Bueno, Grondona hablaba de las tiranías todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Y traía, y él se olvida, realmente, no es que se olvida, es perverso. ¿Quién fue tirano? Claro. Si contara la verdadera historia del tipo, le dicen tirano casualmente porque intentaba distribuir la cuestión, todo lo contrario de lo que se imagina, que lo hacía a su forma, y bueno, esa es otra cuestión. Pero decime cómo hacer para sacarle un mango a los Bongibor, a la sociedad rural. Sí. ¿Cómo hace eso? ¿No? Digamos, porque el problema es que supuestamente el sistema democrático busca, ¿no?, esto, la distribución, busca el bienestar de la gente,
pero eso no puede ser posible con este pensamiento donde prima lo privado, lo individual. No hay forma de llevarlo adelante. Entonces, digamos, los trabajadores, digamos, tranquilamente pueden ser explotados, se puede llevar a un grado servil, esclavizarlos incluso, que sería contrario no solo al capitalismo, sino también a la democracia. Digamos, capitalismo, bueno, eso, busca la formación de riqueza a través de qué, bueno, del trabajo y del capital. Pero, digamos, si a los trabajadores dejan de ser trabajadores para ser siervos o para ser esclavos, rompes un poco el mismo sentido de lo que sería el capitalismo también. Totalmente. Entonces me parece, digamos, que hay un problema que debería ser resuelto por nuestra sociedad y por toda la sociedad. Digo la nuestra porque, bueno, en una semana tenemos elecciones y tenemos a alguien que quiere imponer todo este tipo de políticas. Y vos sabés que ahí tenés razón, hay pocos días y creo que uno debería ser más contundente en lo que se viene, ¿no? Porque si hablamos todos nos damos cuenta de la orfandad que hay en este país, a donde vos no podés señalar un gobernador o gobernadora que pueda confrontar o enfrentar lo establecido, digamos, de alguna manera. Sí. Porque hasta hace 20 o 30 años sí lo encontraba. Y tenías por ahí un ejemplo como para seguir, decir, bueno, no está todo perdido. Pero no encontrás ningún, como para decir, bueno, mira, te está planteando algo distinto o algo parecido a lo que uno... Pero como decía, como hay una elección, creo que la ocasión, casualmente, cuando está planteando Massa, ¿no? Para mí no está del todo mal lo que él dice. Cuando habla de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional. De coalición, claro. Que no es sumar, ¿no? Y decir, bueno, vengan todos, no hay ningún problema y son parte. No, si no se referían al consenso, al diálogo. Por eso, ahí voy. Casualmente, no es juntar, sino ver cómo a partir de esta situación que tenemos, que es el único que puede, y es lo que está diciendo además que es Massa, es recuperar ese sentido de pertenencia, pero además de un proyecto nacional y popular, claro. En serio, sostenido obviamente con hombres y mujeres de distintas fuerzas que coincidan en ese camino, de empezar a recuperar lo que perdimos ya hace, como decía, hace varios años, hace muchos años. Y creo que esta es una buena oportunidad, teniendo en cuenta que al frente tenés estos proyectos que son, bueno, mejor ni hablar de Milei o Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, también tenemos, pensándolo en términos históricos, recién tenemos 40 años de democracia, de gobiernos, incluso digamos con esa interrupción del 2001, que hubo ahí unos años que estuvieron complicados, con presidencias que no terminaron, como la de Alfonsín, pero bueno, más o menos como veníamos votando y eligiendo, por lo menos no ha habido ningún golpe de Estado en estos 40 años. Y me parece que también es un aprendizaje, ¿no? de qué es lo que tiene que hacer, un aprendizaje de la sociedad, digo, de qué es lo que tiene que elegir o qué es lo que le conviene, o sea, empezar a diferenciar. Yo apuesto, no me miré así, Víctor, yo soy optimista, apuesto que eso, digamos, en algún momento prime, digamos, lo racional por sobre lo emocional o gusto. Bueno, hoy la verdad la situación es muy complicada, sobre todo, digamos, desde el punto de vista económico, hay desesperación, digamos, y es totalmente, digamos, entendible esto, ¿no? Del estar enojado, estar con bronca, y eso es lo que toma este personaje de La Libertad Avanza, que me pareció patético ayer, cambiando un poco de tema, el debate de los intendentes y el representante, digamos, al candidato a intendente de acá, que terminó así haciéndose el Milei, me pareció una caricatura. Pero sí. No, quería rescatar dos cosas. Algo que estás diciendo vos, juntarlo con lo que dijo Pablo hace rato. A veces, pensamiento popular. El camino al infierno suele estar empedrado de
buenas intenciones. Yo me remito a lo que vivimos, lamentablemente, en plena pandemia. Entonces yo me pregunto, ¿con quién quiere dialogar Massa? ¿Quiénes van a ser los interlocutores de Massa para ese gobierno de unidad nacional? Te han quemado barbijos, te han atacado móviles, digamos, ¿con qué gente te podés llegar a sentar si son la negación por la negación misma? No tienen absolutamente ningún interés, porque simplemente son títeres de fuerzas más poderosas, de fuerzas ocultas, de poderes económicos mucho más fuertes. Claro, y de intereses que no son nacionales. Exactamente. Entonces, yo lo felicito a Massa en su intención, y Dios quiere, como dicen acá, Dios y la Virgencita del Valle quiera que le vaya bien en la convocatoria y que le respondan. Dudo, como yo también a veces, uno tiene expresiones de deseo. Sí. Y con el correr del tiempo uno va descubriendo que esas expresiones, bueno, no fueron más que esas, expresiones de deseo. Ganas. La realidad te va cacheteando, pero a lo loco. Bueno, creo yo, no sé, no tengo nada de brujo ni cosa por el estilo, pero creo yo que tenemos una tarea muy grande por delante. Sea cual fuera el resultado, no importa eso. Acá, como bien dijo Pablo en algún momento, acá lo que importa es cómo revertimos esto, que seguramente no lo lograremos nosotros generacionalmente, pero por lo menos plantemos la semilla, viejo. A mí me parece que ha habido la irrupción de este personaje, ha de alguna forma impactado en toda la política y por lo menos en los grandes partidos, ¿no? Digamos, después de las PASO y de la cantidad de votos que sacó Milei, ha habido una reacción, por lo menos de todo lo que es el establishment político, ¿no? Digamos, estos grandes partidos, por lo menos de oponerse medio en forma conjunto, cada uno cuidando su propio espacio, pero digamos entendiendo que lo que propone este personaje no lo quiere ninguno de ese 70% que quedó, digamos, por fuera de Milei. Me parece que ahí necesariamente tiene que haber una reconfiguración política y social, digamos, no solo económica, digamos, etcétera. Se tiene que reconfigurar todo el sistema, no puede seguir, digamos, de la misma forma en que venía, digamos, porque, digamos, va a aparecer de nuevo este tipo con más fuerza o va a venir otro peor que este. Digamos, en algún momento eso, si no se arregla, se va a terminar de romper o no sé dónde puede llegar a terminar. Mira, yo te digo una señal, Víctor, por eso te digo que soy tremendamente optimista, sin tener una seguridad plena, sin porque sustento. sí. Pero te digo un hecho que se marcó estas últimas semanas, tal vez por la necesidad, tal vez por las urgencias, pero es un camino que fue precisamente lo que Sergio Massa decidió con el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Sí. Que hubo un quiebre de alguna manera de la oposición, esto que vos decís que ellos van por todo y no les importa nada, y hubo un quiebre de alguna manera, de algún sector, que si bien es cierto en votos no significó cuando fueron a votar allí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, pero significó que muchos se abstuvieran, que otros no fueran y otros dieran quórum. Exacto. Y yo creo que en ese camino es lo que él pretende, calculo yo, obviamente no solo, pero sí en la búsqueda de consensos, pero con propuestas que significa que el pueblo las haga suyas, ¿viste? Y que te obligue de alguna manera a sumar a aquellos sectores como el radicalismo, parte de ellos por lo menos, que se sumen a un espacio que ellos pertenecieron y que hoy por supuesto están muy lejos. Pero creo que sí hay líneas y creo que no es inocente, bueno, sabemos que no lo es, esta propuesta de unidad nacional,
que pretendemos o que pretende Massa en este sentido, en este caso, para reiniciar, digamos, un cauce de crecimiento, de desarrollo con justicia social, bueno, lo que uno pretende. Sí, yo coincido con eso, digamos, porque ¿hace cuánto que venía sin funcionar la Cámara de Diputados de la Nación? No conseguían quórum, no había arreglo para tratar los temas y venían así, digamos, pasando semanas y semanas. Y en este último tiempo, efectivamente, digamos, se lograron la sanción de varias leyes que venían recontra postergadas desde hace años. Se eligieron, salió una ley para nuevas universidades nacionales, digamos, algunas muy discutidas, cuestionadas, como la de las madres de Plaza de Mayo, bueno, la ley de IVA, la ley de ganancias, la ley de alquileres, o sea, no son, digamos, declaraciones. Ahí hay una política que es la que está impulsando el gobierno nacional y que ha tenido un respaldo. Obviamente la oposición votó en contra, o por lo menos la oposición más radical, pero se consiguieron los votos para aprobar todas esas leyes. No sé si eso es ahora temporario o si eso se va a poder sostener en el tiempo o es parte de algún otro acuerdo, pero efectivamente hay algo que está por lo menos cambiando el sentido y diciendo, bueno, así no podemos seguir. Digamos, si seguimos así, el futuro es lo que plantea Milei, ¿no? Claro, de todos modos, digo, no dejan de ser normas. Claro. Y las normas, para que se respeten, tiene que haber un consenso generalizado social, porque se ha alargado el tema de control de precios y todo lo demás, y tenemos una inflación del 12%. O sea, nadie le dio bolilla a eso. Entonces, ahí se torna un poco más jodido. Acá doy un ejemplo de la distancia que hay entre lo dirigencial y la gente. Los dos tenemos un conocido común. Yo lo considero un amigo. Es un chavo que es obrero. Barrio Nuevo se llama. Trabaja en Prevedelo. Ah, pensé que era el otro. No. Es un tipo con una conciencia de clase impresionante. Sin embargo, el otro día salió corriendo del trabajo y se vino a escucharme. Y me agarra, y al final me abraza, qué sé yo, y me dice, venga, Víctor, venga, escúchela a mi hija. Papá, ¿qué pasa? Y la piba, con vergüenza, qué sé yo, decile, ¿a quién va a votar tu profesora? Y a Milei, le dice. Y ahí te dijo todo. Yo no dije nada. Pero ese ser profesor, docente, está frente de alumno. Entonces, ¿qué podés esperar de todo esto? Esto me hace acordar mucho al tema del 2015. Esto lo conversé con Pablo en algún momento, en algún programa de radio, cuando Baradel y Yasky y todo lo demás, Suteba, la Cetera, hablaban de las columnas impresionantes de Suteba en las movilizaciones. 60.000 compañeros van en la columna. ¿Sabés cuántos docentes hay en la provincia de Buenos Aires? 600.000. Claro. Hacé la cuenta y te da que el 10%. ¿Cómo ganó Vidal? Vidal ganó por los votos de todos esos docentes y esas docentes. Lamentablemente, hay que ser realista, no hay que ser negacionista en ese tema también. Hemos perdido la batalla cultural y hemos perdido la batalla pedagógica. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Que hablabas de los docentes y de este docente que va a votar a Milei de clases, y también pensaba en todos esos docentes, que son la gran mayoría,
que vienen enseñando con esa ideología mitrista, y en estos días hablan de la conquista del desierto, hablan de la hispanidad, del descubrimiento, del ¿no? día en de lugar la de la raza. colonización. Digo, a propósito de este 12 de octubre de ayer, ¿no? Digamos, negando, evitando hablar, digamos, que nuestro país, esta Argentina, se constituyó con la sangre de todos los pueblos originarios. Totalmente. Con la eliminación de todos los pueblos originarios de la Patagonia y todos los pueblos originarios del Chaco. Toda la sangre, digamos, de los pueblos aborígenes, ahí eliminada para recién constituir este Estado-Nación que tenemos ahora, ahí a finales de 1880, por ahí. Aquí yo traje el Popol Vuh, que es uno de los documentos que ha sobrevivido. Algo de lo que sobrevivió. A lo signado por el fuego. Y dice, creo que la llegada del español es un gran retroceso evolutivo, lo ha sido a América. Sobre todo por esto que ha sucedido, ¿no? Que han, por este auto de fe y la catolicidad, podemos decir, mermado todo lo que era proveniente y originario de aquí. Sí, la eliminación de la cultura, la eliminación de las creencias, la eliminación del idioma, digamos. Nuestra radio, bueno, ahora estamos, ¿no?, en el Radio Nacional, pero nuestra radio donde salimos habitualmente se llama Cacán, que era el idioma, la lengua que tenían nuestros pueblos diaguitas de aquí de Catamarca, y que fue eliminado porque los españoles no lo entendían, no lo podían aprender. Entonces, bueno, acá se habla quichua y español y listo, y el que habla Cacán le cortamos la lengua, se terminó el problema, o lo matamos, digamos. E incluso el otro día estuve hablando con Rodolfo Lobo Mola, que publicó este breve diccionario catamarqueño, y yo le preguntaba, y él me ha dicho que el cacán es muy diferente al quechua. Claro, sí, sí. No es que compartían palabras, no. Es otra cosa. La toponimia es totalmente diferente. Entonces, digo, ¿cuánto de ahí uno podría, ¿no? Lamentarse de no tener? ¿No? Claro, digamos, porque en el idioma está presente toda la cultura de esa gente, digamos, está lo que existe y lo que no existe. Digamos, el idioma es lo que define eso. No hay nada por fuera del idioma que uno tiene. Uno no puede pensar en algo que no puede nombrar. Entonces, digamos, necesariamente el cacán tenía, digamos, no solamente eran las palabras y la forma de comunicarse, sino estaba ahí todo el sentido de un pueblo, que era el pueblo diaguita nuestro de aquí de Catamarca. Vos fíjate, permíteme que te cuente una pequeña anécdota, que la conté anoche. Yo tenía un programa hecho por chicos, por niños, se llamaban Los Locos Bajitos, casualmente en Radio Nacional. Radio Nacional Buenos Aires. La canción de Serrat. Exacto. Y una vez, yo era el productor del programa, traje a un tipo extraordinario que era Guillermo Magrassi, antropólogo, y habló con los chicos. Y en un momento dado, uno de los pibes le dice, bueno, pero explíquenos sintéticamente, bueno, ¿qué hacemos con esto de la otra cara del Día de la Raza? Y el tipo con una ternura bárbara los miraba a los pibes y le dice, primero, cada vez que llegue esta fecha, no se pongan la mano como visera, tratando o esperando gritar tierra. No, dice, no. Siéntanse en la costa, con aros, con plumas, vestidos o desnudos, pero mirando a unos extraños seres que vienen del mar. Qué linda imagen, qué linda imagen. Y si ustedes cambian de posición, decía él, ahí va a empezar la cuestión de cambiar y conocer lo que es América.
y los marcaba, los pibes, les decía, porque ustedes son América. América está cubierta, encubierta, oculta, ocultada. Ustedes van a ser los mejores descubridores de América. Te estoy hablando del año 87, ¿ah? Y de una América que es un nombre impuesto, ¿no? Digo, porque no es nuestro Totalmente. nombre. Es un nombre que nos pusieron, digamos, los españoles, ¿no? Digamos, tampoco, digamos, englobaron a toda la cultura que había en América o en este continente bajo un solo nombre que es el de América. Y tiene un final muy lindo esa Pensar esa imagen, dar la vuelta, es estremecedor y emocionante. Totalmente. Porque uno podría hasta incluso ver, ¿no?, aquellas cosas que aparecían en el agua y que no sabían, digamos, qué eran. ¿No? Uno podría hacer ese ejercicio imaginativo y en lugar de, claro, de recibir la historia como nos la cuentan, recibirla desde otro lugar, claro, desde la costa. En general, fíjate vos cómo termina la anécdota, porque es graciosa. Termina el programa, me agarran los pibes a mí y me dice, profe, déjese de joder, ¿no puede traducir lo que dijo? No lo entendí. Son niños. Pero uno, Pedro, junto con Jasmine Stewart, que actualmente es directora de cine y es actriz, que fue una de las primeras locas vaquitas, me dicen a mí, pero ¿no tiene algo que ver con eso que hace usted a veces que da vuelta el mapa? Claro. Porque yo ponía el mapa, como lo decía Jaureche, dando vuelta al mapa. Y poner Argentina arriba y el resto abajo, para empezar a cambiar la sensación de eso de sentirse abajo, claro, pisado por lo de arriba. Cuando vos cambiás eso, automáticamente eso opera en tu cabeza. Claro. Y ese tipo de cosas en un colegio pedagógicamente no pasa. Lamentablemente mi maestro, que era ciriliano, decía una cosa muy cierta. La escuela, mientras exalta la imaginación, la mata. Claro. ¿Por qué? Y porque siempre lo domestica el chico. Normaliza. Bueno, ya no tenemos que ir. Podríamos hacer una pausa musical y nos vamos. Podemos hacer una pausa musical. Ya nos tenemos que ir. Perfectamente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Víctor, Leo, Pablo, por este encuentro. Agradecemos también a la directora de Radio Nacional, Sonia Luna, al operador de aquí, al operador allá, que está Julio Bazán, Amado Montiel, el amigo Amado Montiel, siempre alumno. son los olvidados, los operadores. La gente que está en la planta. Montones de veces allá en Buenos Aires, te digo. La gente que está en la planta transmisora también, que han hecho todo este esfuerzo para, digamos, que estemos saliendo desde esta feria, la 15 Feria del Libro. Edición número 15. La 15 Feria del Libro de Catamarca, que invitamos a que puedan visitarla también todo este fin de semana largo, hasta el lunes, ¿está, verdad, Leo? Sí, el sábado y el domingo de 15 a 22 horas, 23. Bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos
les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos. 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubio y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del suelo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?